Reportajes. Son ministros de fe pública y cualquier documento adquiere solemnidad si lleva su firma, pero los notarios están bajo la lupa de la Fiscalía Nacional Económica. Claro, hay dudas sobre la metodología del oficio, la administración de la carga de trabajo, el método de nombramiento, así como la fijación de los aranceles por sus servicios. El reportaje es de Carolina Gallardo. Están en la mira. El 26 de julio recién pasado, la Fiscalía Nacional Económica anunció un estudio de mercado de las notarías. El 1 de agosto, el ministro de Justicia firmaba un decreto de ley para crear 101 nuevos cargos en el país. Las razones: mejorar un sistema que parece estar en crisis. Necesito yo validar mi título ante el notario. ¿Cuánto sale ese trámite? Si va al notario a la casa, ¿cuánto cobramos? Acá el notario mínimo cobra 30.000. ¿Hay competencia suficiente en la designación de notarios, en los precios, en la calidad del servicio o en cómo se elige y se nombra una notaría? Son las 4 interrogantes que motivan un estudio de la Fiscalía Nacional Económica. Las mismas 4 preguntas que en este reportaje intentaremos responder. Son cerca de 200 diligencias que se hacen en una notaría. Las más grandes, por ejemplo, según datos del Ministerio de Justicia, registran hasta 50.000 escrituras públicas al año. Una cantidad de trámites y papeles por revisar que probablemente las 327 oficinas que existen en Chile no alcanzan a satisfacer en condiciones óptimas. Esa sola decisión de hacer el estudio es una campanada, es una alerta y un llamado de atención al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo. En mayo de 2010, María Isabel Williamson Dávila firmó un mandato general donde otorgaba el poder de administración y disposición de sus bienes a 2 de sus 5 hijos. En marzo de 2015, uno de ellos, Arturo, concurre a la notaría de Eduardo Abello Concha. Allí solicitó un servicio a domicilio para revocar el mandato. Su madre solo se desplazaba en silla de ruedas y se dificultaba su traslado a la oficina. Con ella, en la casita que al frente queda de la municipalidad, y llega el Arturo con un joven y se saca un papel, pero yo no sé qué lo que ha hecho, y hizo firmar, pero yo no sé, incluso la bolita andaba silente. Arturo Ecol Williamson quedaba con el poder absoluto de administrar los bienes de su madre. La otra hija perdía toda responsabilidad, a pesar de ignorar por completo esa arbitraria decisión. Con ese documento y su mala utilización se destruyó una familia. Tomar firmas a domicilio es una práctica habitual en algunas notarías. Preguntamos en 5 oficinas. ¿El notario no va a domicilio? Por lo menos cada notario exige el certificado médico. Ya. De que la persona esté bien psicológicamente. Solo en 2 accedieron a hacer el trámite. En ningún caso asiste un funcionario, siempre acude el notario. Y como requisito básico se exige un certificado médico de la interesada. En el caso Abello, el funcionario tomó la firma en la plaza, a pesar de que la persona no estaba en condiciones. Ella se encontraba desorientada respecto de sí misma y además también se encontraba desorientada en tiempo y espacio. Incluso la víctima, hoy día fallecida, alcanzó a declarar anticipadamente ante el propio Tribunal de Garantía, y ante el propio Tribunal de Garantía no fue capaz de explicar siquiera quién eran sus hijos. El juicio que enfrenta el notario Eduardo Abello nos ejemplifica uno de los puntos que ha decidido estudiar la Fiscalía Nacional Económica: cómo se desarrolla el oficio notarial y la cantidad de trámites que aparentemente no alcanzan a revisar. ¿Tienes el tiempo de revisar en profundidad las 103 escrituras diarias que firmamos? No, pero alcanza Perfecto. De las 200 escrituras que se firman diariamente de su oficio, ¿de cuántas se presenta el firma? Son pocas en realidad, porque no hay tiempo para ello. Pero la escritura dice firmó ante mí. ¿Qué cantidad de
Es un formalismo antiguo, porque como vemos en la práctica es imposible sobre todo esto. La defensa buscará absolverlo de todos los cargos en el juicio oral simplificado que continúa en su contra. La Corte Suprema, en tanto, lo sancionó con una amonestación privada en su hoja de vida. Señora Bello, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿De dónde son usted? Somos de Mega. ¿De dónde? De Mega. Queríamos hacerle una... No hablas con la policía, ¿ya? Usted se admite que hubo errores. Yo, administrativo. Sí, nadie me ha acusado nunca de firma falsa, que no sería lo más delicado. La única fiscalización de las notarías proviene de un ministro visitador de la Corte de Apelaciones que inspecciona cada cierto tiempo las oficinas, un sistema que, según la Fiscalía Nacional Económica, carece de información y claridad, puesto que tanto las calificaciones individuales como las hojas de vida de cada notario tienen el carácter de reservadas. Todo esto no ha sido hecho sino para beneficiar a un grupo de ungidos que se les ha regalado el monopolio de autenticar documentos. Son cargos que hasta 1995 eran de carácter vitalicio. Hoy se ejerce como notario hasta los 75 años de edad. La Corte de Apelaciones abre un concurso público, postulan abogados, se rinde un examen público, luego la misma Corte elige una terna de 3 nombres. Esta lista se envía al Poder Ejecutivo para que el ministro de Justicia designe un nuevo notario. Pero se da una coincidencia en que lo que son el designado para cargos de notarios y de conservadores, sobre todo las más codiciadas notarías y conservadores, son amigos, parientes de miembros elevados del Poder Judicial. Al anuncio de la Fiscalía Nacional Económica se suman los cuestionamientos a la designación de notarios. Se critica supuestas vinculaciones a los gobiernos de turno. Yo no me he designado a ningún pariente de notario ni de conservador en los meses en que estoy. Y eso que tengo varios parientes abogados. A ninguno. Yo no he nombrado a ningún dirigente político, notario o abogado en los 8 meses que llevo de ministro de Justicia. Las críticas y desconfianzas se activaron con su reciente decisión de crear 101 nuevos cargos. Estoy atacando un problema que tenemos hoy, el problema de la concentración, a fin de generar mayores y mejores condiciones de competitividad. Veo una cierta improvisación, no hubo comunicación con la Corte Suprema. Si usted considera que hay 300 y tantas notarías y usted está aumentando en más de 100, es un número importante, que a lo mejor se justifica, no digo que no, a lo mejor necesitamos más, pero el proceso, me parece a mí, que no ha sido todo lo transparente y todo lo técnico y objetivo que debiera ser. Es precisamente el tercer foco del estudio de la Fiscalía Nacional Económica, la poca claridad respecto a la metodología que se utiliza para determinar la cantidad de ubicación de notarías en el país. ¿Sabían ustedes que la comuna de Maipú, creo que es la segunda comuna de Chile en población, con más de 600.000 habitantes, tenía una sola notaría? Una. Bueno, ahora, como digo yo, en un acto de audacia y gracias a la autorización de la Corte, estamos creando la segunda notaría en Maipú. Una decisión del ministro de Justicia que se concretó tras revisar un informe de las 17 Cortes de Apelaciones del país. Se crean entonces 62 nuevas notarías, 5 conservadores y 20 oficios mixtos. Se separan además 14 que hasta ahora ostentaban ambos cargos. Aquí la discusión de verdad, más que crear más puestos notariales, lo que hay que hacer es tal vez hacer una modificación de verdad, de por qué tenemos que estar pagando plata para un servicio que es perfectamente inútil. Necesito yo validar mi título ante el notario. ¿Cuánto sale ese trámite? Visitamos 15 notarías de la región metropolitana, sector poniente, centro y oriente. En todas encontramos variación en los precios.
¿Cuánto sale el contrato de asesora al hogar extranjera? ¿4.000? 8.000. Mira, la legalización sale 2.000 pesos la autorización de firma, pero el contrato viene redactado. Se hacen triplicados y sale 9.000 pesos la legalización. Por ejemplo, una declaración jurada que pudiera costar entre los 500 y hasta los 5.000 pesos. Sin embargo, como este costo no se ha reajustado desde el año 98, casi 20 años, es que los notarios hoy en día están arguyendo que ese costo se les debe traspasar al cliente. Y es ahí donde se pueden producir fuertes diferencias en el valor. Pero es evidente que aquí van a haber temas de libre competencia cuando estamos hablando de un monopolio regulatorio. No cualquiera puede ser notario, hay competencia aquí. Yo para ser notario tengo que pasar por un procedimiento en que me regalan la notaría, ¿cierto? Así funciona, me regalan esta mina de oro, en que yo puedo cobrar 1.000.000 de pesos por poner mi firma, o ya me gustaría a mí tener eso. La Fiscalía Nacional Económica ha decidido hacer este estudio porque advierte que hay ciertos problemas de competencia o ciertos casos de corrupción. Esa es la preocupación central de por qué se está metiendo a esta área. Entonces, yo creo que esa sola decisión de hacer el estudio es una campanada, es una alerta y un llamado de atención al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo. El decreto de arancel fijado en 1998 deja más dudas que certezas, aunque por ley las notarías deben exhibirlo a los clientes, es casi imposible descifrar a qué se refiere cada ítem. Uno de los trámites más conocidos es la famosa escritura. ¿Qué es lo que nos dice el decreto 587? Nos dice que por este trámite nosotros vamos a pagar 2.500 pesos. Además nos puede cobrar 1 por 1.000. ¿Y qué quiere decir esto? Si yo estoy vendiendo un departamento o comprando un departamento o una casa por 100 millones, nosotros podemos cobrar de eso 1 por 1.000. Es decir, eliminamos estos 3.000 y podríamos cobrar estos 100.000 pesos más los 2.500 que estaban más arriba. Intentamos conocer la versión de la Asociación de Notarios y Conservadores, pero no fue posible. En cambio, el ministro de Justicia nos adelantó su siguiente paso. Advirtiéndote que se trata, eso sí, de un tema complejo, por las complejidades técnicas, no de otro orden. Bueno, voy a hacer todos los esfuerzos también por avanzar en el tema del no arancel. Yo ofrecí mucho menos, que yo dije jamás me lo va a aceptar. Entonces pasaron como una semana y me responde y me dice ya acepto la oferta y dígame qué día y nos tenemos que ir a la ligua, al conservador y a la notaría para hacer los trámites. En mayo de 2012, Eleonora Peche perdió toda la confianza en el sistema. Una banda de estafadores le vendió un terreno en Laguna de Zapallar. La transacción se realizó en la notaría de Alina Morales, ministra de Fe Pública y conservadora de bienes raíces desde 1973, la única oficina en la Ligua para cumplir con la demanda de 4 comunas en la región de Valparaíso. Ese día se encontraba a cargo como notario suplente Claudio Rivera. Vinimos a la Ligua en busca de una explicación. Nos han dicho que los involucrados continúan trabajando en la oficina de bienes raíces de esta ciudad, que fue separada el año 2015 de la notaría. Era usted el que estaba como notario suplente y usted presenció esto con la documentación que ellos traían. Así es. ¿Y pudo verificar que se trataba de un trámite que podemos catalogar como normal? Es un trámite normal, por supuesto. Se exhibió cédulas de identidad y se exhibió una copia autorizada de un mandato autorizado por un notario público. ¿Y usted también se sintió engañado por lo mismo? Por supuesto, el delito de la comisión o falsificación de instrumentos públicos es un atentado no tan solo contra las personas a las cuales se pretende engañar desde el punto de vista patrimonial, sino que también constituye un atentado en contra de la fe pública. La escritura pública tenía la venia de un abogado cuya identidad había sido suplantada y el vendedor presentó una autorización falsificada del dueño del terreno simulando ser su hijo. Un plan casi perfecto de no ser por la existencia de esta carta.
En ella, el verdadero dueño del terreno dejaba constancia en la misma notaría de La Ligua 2 meses antes sobre la existencia de un estafador que pretendía vender su predio. Aclaraba que sus sitios no estaban a la venta y que no se había entregado poder alguno a otra persona para vender a su nombre. No obstante lo anterior, el notario suplente de dicha notaría autoriza la escritura. Lo mínimo que uno espera es que el notario tome las medidas preventivas a efectos de evitar de que ese acto se pueda realizar en su notaría. Transcurrieron 2 meses desde que se presentó esta carta privada, de 2 meses desde el punto de vista notarial y desde el punto de vista conservatorio. Ocurren muchas cosas a nivel registral. Se inscribieron 1.506 escrituras entre marzo y mayo en la notaría y conservador de bienes raíces de La Ligua. Numerosas diligencias que quizás impidieron estar al tanto de la carta de advertencia aquel día de la firma del documento falsificado. Sin embargo, la Corte Suprema falló a favor de Eleonora Peche. Se condenó a la notaria titular y a su suplente por no haber tomado los resguardos necesarios para evitar la comisión del delito. Hay un antes y un después del fallo de la Corte Suprema, porque entiendo que la Corte ha venido a llenar un vacío que no está en la legislación positiva, pero que sí emana de lo que uno espera de la labor profesional del notariado. Es una situación que no compartimos, pero que aceptamos. Así que la persona que se sintió perjudicada fue indemnizada y es un tema que para nosotros se encuentra ya terminado hace mucho tiempo. Los delincuentes fueron detenidos y permanecen en la cárcel. Eleonora Peche recibió 18.200.000 pesos por daño patrimonial y moral. Son casos aislados, pero dan cuenta de un sistema que a lo menos debe revisarse. En los últimos 20 años se han ingresado más de 30 proyectos de ley al Congreso para intentar modificar el sistema, intervenir, por ejemplo, en la regulación de las notarías, pero todos se encuentran en un estado de somnolencia. Intentamos, a través de cartas formales y llamados telefónicos, conseguir la opinión de la Asociación de Notarios, pero no quisieron participar en este reportaje. Es la radiografía de un sistema que necesita con urgencia una revisión, un cambio y una modernización.